Perfecto, gracias Roxy. Tenemos hoy día el placer y el honor de contar con Margarita Santana, amiga nuestra, muy querida, que trae un bagaje y una experiencia increíble. Ella es bachiller en educación, licenciada en educación con especialidad en lengua y literatura, tiene una maestría con mención en investigación y docencia universitaria, una segunda especialidad en gestión de la calidad en educación y otra segunda especialidad en didáctica de la lectura y producción de textos en educación primaria por la Universidad Católica. Además, tiene una especialización en psicopedagogía y procesos cognitivos. Tiene estudios complementarios de psicología, orientación educativa y tutoría, educación diferenciada, mentalidad de cambio, entre otros. Además, tiene experiencia en docencia en tutoría, en dirección y gestión, y en mentoría y acompañamiento pedagógico. Ha trabajado con muchos y muy diversos equipos, y en este momento trabaja en un programa de la OEI y el Ministerio de Educación. Podría quedarme contándoles sobre Margarita los próximos 15 minutos, pero creo que no es necesario. Tenemos a Margarita ya con nosotros y le cedo el espacio para que lo haga suyo y podamos comenzar con este café. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Nela. Gracias a todos los presentes. Me siento un poco abrumada con todas las cosas lindas que tanto tú como Roxy manifiestan. Saben que el cariño es mutuo y me encanta estar aquí en este espacio que es un espacio de amigos, ¿no? Por eso es que también a mí me entusiasmó la idea de sumarme, aunque sí, como saben ustedes, yo estoy tratando siempre de participar de los cafés, de tomarme café con ustedes, ¿no? Porque uno aprende mucho. Y en este tiempo específicamente en el que estamos viviendo, pues tenemos que estar aprendiendo y renovándonos continuamente, ¿no? Y en estas conversaciones que nosotros hemos tenido, les cuento un poco también a todos los colegas, a todos los amigos, amigas que nos están acompañando esta tarde, que este tema surgió de una conversación que tuvimos con Nela y con Roxy, ¿no? Preguntándome un poquito qué estamos haciendo, cómo vemos la educación, qué expectativas tenemos, ¿no? En medio de toda esta incertidumbre que vivimos. Y sale pues esta pregunta, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué necesitamos? ¿Y cuáles serían esos elementos clave para crear estos equipos que necesitamos ahora que impacten, ¿no? Que representen un cambio? Entonces, esta es una pregunta de esa conversación, ¿no? Y por eso es que me siento tan cómoda aquí, porque lo que yo espero es que podamos intercambiar en medio de una taza de café o de un té o un jugo, que podamos nosotros conversar acerca de estos temas que nos preocupan y que nos interesan. Entonces, ya para entrar un poquito y compartirles qué fue lo que conversamos con Roxy y con Nelita, es que verdaderamente nosotros, para poder empezar a pensar en estos cambios, es que además del saber qué es lo que tenemos que hacer, yo creo que también tendríamos que preguntarnos cómo hacer para poder lograr los cambios y las mejoras que necesitamos. Eh, el saber cómo hacer estos cambios nos va a dar ese poder, ¿no? Ese poder de cambiar. Pero este cambio, además, que tiene que estar, digamos, potenciado por un grupo de personas que se comprometan, que se sumen, que quieran este mismo propósito, lo que nosotros tenemos que buscar es que haya un cambio que transforme, ¿no? Y esto tiene que estar liderado por alguien que tenga esa posibilidad, esa visión de querer
dar este giro, ¿no? De querer hacer este cambio transformacional. Entonces, esa transformación, justamente como les decía hace un momento, en estos tiempos donde todo es tan incierto, ¿no? Cada vez estamos más inmersos en exigencias que antes, bueno, siempre como educadores, los que somos educadores, siempre nos hemos visto exigidos por la responsabilidad misma de nuestra tarea, pero ahora que ya no tenemos las aulas que conocíamos, por ejemplo, ¿cómo hacemos, no? Todos nos hemos planteado, nos hemos dado la vuelta, ¿no? Y ver, ¿y ahora cómo hacemos para llegar a los chicos? ¿Cómo hacemos para nosotros mismos como docentes seguir impactando en las vidas de estos chicos que tenemos a nuestro cargo? Pero miremos un poquito más, digamos, profundicemos un poquito más los chicos y los maestros, ¿no? ¿Cómo es que estos maestros van a poder lograr que los estudiantes, a través de una pantalla como estamos nosotros ahora, ¿no? En el caso de nosotros adultos, la cosa es distinta porque es nuestra decisión, ya es un albedrío que tenemos. Nosotros tomamos la decisión y sabemos que necesitamos seguir actualizándonos, seguir aprendiendo, buscamos, investigamos, indagamos, pero ¿y los chicos? ¿Cómo logramos que ellos vean su aula a través de una pantalla de computador? Entonces, este cambio, pues definitivamente nos exige mucho más para poder impactar en las vidas de ellos, ¿no? Y este cambio no se va a dar si es que nosotros no tenemos este liderazgo que transforme. El liderazgo transformacional que se refiere a esas habilidades que debe tener este líder, ¿no? Un líder que más allá de estar, digamos, al frente de un equipo, inspire. Si un líder no inspira, si un líder no contagia esta emoción, si no contagia este compromiso de la mejora que necesitamos en nuestras escuelas, va a ser difícil, ¿no? Entonces, este líder tiene que contar con cualidades muy particulares para que el equipo que lo rodea perciba en él un ejemplo, ¿no? Que pueda seguir, que pueda inspirar, como ya lo dije, y que pueda ser alguien que cumpla también con unas características morales, éticas, ¿no? Tiene que ver mucho también con la forma de ser, no solamente con lo que sabe, porque si nosotros no sabemos algo, probablemente lo vamos a encontrar en el internet, ¿no? Lo podemos preguntar a alguien, pero ¿cómo es que ese saber, cómo es que ese conocimiento, cómo es que esa inspiración va a llegar a mí si no tengo un modelo de repente a seguir, ¿no? Dentro de una institución, dentro de un equipo de trabajo. Entonces, la confianza que pueda despertar este líder en el equipo, yo creo que es muy importante y es fundamental. El líder tiene que influir en sus colaboradores. Si no influye, es como que simplemente da un discurso bonito y eso queda un poco en el aire, queda flotando. Entonces, el equipo tiene que verse reflejado en ese líder y tiene que sentir también orgullo de pertenecer a ese equipo, ¿no? Ya lo vemos aquí, el liderazgo que transforma va a poder procurar establecer vínculos, ese enlace, ese querer pertenecer, ese querer ser, ese querer estar, ese querer llegar también a las reuniones, el querer participar, el querer aportar, porque tengo confianza en mi líder. Y ese líder también va a poder ser capaz de que entre nosotros, digamos, se produzca esa sinergia que nos va a regalar espacios, pues, de
de aprendizaje, que nos va a permitir producir también una mejora, ¿no? Va a motivar de manera permanente y como lo dice aquí, pues promueve la estimulación intelectual, ¿no? Vamos a poder, como les decía, producir más en bien de este equipo. Ahora, algo que también es importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta que el líder tiene que gestionar ese cambio. Entonces, como les decía al inicio, no solamente hay que saber qué necesitamos, ¿no? Sino cómo lo vamos a hacer. Un poquito me gustaría compartir con ustedes, ya lo mencionó Nelita, soy parte de un proyecto que se está desarrollando ya con el Ministerio de Educación desde hace más de 2 años y que tiene que ver justamente con estas habilidades de liderazgo que nosotros necesitamos desarrollar en los directivos de las instituciones. El director del colegio, sabemos, y los que recordamos nuestros tiempos de colegio, siempre veíamos a los directores o a las directoras como personas muy lejanas, muy distantes, ¿no? Que, mejor dicho, no queríamos ni verlas, porque si teníamos que verlas era porque algo mal habíamos hecho, ¿no? Difícilmente el director o la directora nos invitaba a su oficina para felicitarnos. Entonces, esto es algo que también está cambiando, tiene que cambiar. Yo creo que ya ha cambiado, ¿no? Pero todavía existe mucho en los directores, en los directivos de las instituciones, esta separación entre el director que se dedica a las tareas administrativas, que por supuesto son importantísimas, y el director que inspire a su equipo de docentes, ¿no? Entonces, uno de los pilares que nosotros estamos trabajando y procurando desarrollar a través de este programa es justamente el liderazgo transformacional en los directores. Es algo muy grande, o sea, decirlo tal vez sea fácil, pero es muy grande pensar en que un director, un subdirector, los coordinadores, los directivos de la institución puedan separarse un poco de esa imagen rígida del que revisa la planificación, que ve que las sesiones estén completas, que se desarrollen las clases como están planificadas, a ese gestor quien promueve, digamos, el trabajo en equipo, ¿no? Ese trabajo colaborativo. Entonces, cuando hablamos de un líder que debe gestionar el cambio, no solamente tiene que saber o identificar la necesidad que existe, sino también es cómo lo vamos a hacer. Y ese cómo necesariamente tiene que ser a través de un grupo de personas que van a estar comprometidas y que van a estar mirando hacia un mismo propósito. Entonces, como les estaba comentando, nosotros estamos tratando de que esta imagen y que estas tareas que desarrollan los directivos en las instituciones no se queden solamente en lo administrativo, sino que se integre con su equipo, que sea ese líder por el cual los miembros de su equipo sientan orgullo, sientan confianza, que vayan hacia los objetivos, que es la mejora de los resultados académicos, que haya un mejor desempeño en cuanto a las tareas académicas, a través de un líder que sepa conducirlos hacia esos objetivos. Una de las dificultades que existen probablemente para lograr esto es justamente esa brecha que hay entre lo que tenemos y lo que queremos lograr, ¿no? Aquí yo encontré este cuadrito que me pareció muy interesante y que dice mucho, justamente en cuanto a lo que nosotros queremos alcanzar. Actualmente, esta pandemia que estamos viviendo tan dolorosa,
nos ha puesto, digamos así, de manera descarnada, esta brecha enorme que existe en el sector educación. Yo se los cuento porque lo vivo con el equipo de directivos con el que yo trabajo, ¿no? El año pasado me tocó trabajar con un equipo de Ayacucho y este año estoy con Loreto. Y créanme que yo me siento, por un lado, muy afortunada de poder interactuar con estos directivos que me presentan, me dan la oportunidad de conocer una realidad que no es pues la realidad que nosotros conocemos desde que éramos estudiantes en nuestros colegios citadinos, sino es una realidad totalmente distinta y donde ahora justamente con estos desafíos, donde tenemos que comunicarnos y desarrollar las actividades académicas a través de las computadoras, a través de una señal de internet, que no lo hay en otros espacios, ¿no? Entonces, un poquito, perdónenme, yo no quiero hacer una crítica específica a ningún espacio en particular, pero sí es importante que nos quitemos un poquito estos anteojos que no nos permiten ver por los lados y mirar hacia qué pasa más allá, ¿no? Y estamos hablando de nuestro propio país, no estamos hablando de un país distinto. Es aquí mismo en el Perú y no solamente, no tenemos que irnos ni siquiera a Ayacucho o a Loreto. Antes también tuve la oportunidad de trabajar en colegios, también acompañando a directivos en colegios de Lima, y, y las diferencias que existían entre un distrito y otro eran abismales, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia, como les decía, nos hemos puesto, digamos, frente a una realidad que no conocíamos. Y me parece súper interesante que tengamos esta oportunidad, porque ahora podemos mirar las cosas con una perspectiva mucho más amplia y poder entonces pensar en el tipo de líder que necesitamos, en cómo nosotros podemos aportar, ¿no? En el caso nuestro que estamos trabajando con los directivos, cómo podemos aportar para fomentar, para fortalecer este liderazgo transformador. Y tenemos que mirar desde cómo está la institución, ¿no? Eh, eh, el contexto organizacional, como lo dice allí, es poder identificar cómo están esos docentes, qué necesidades tienen, cómo interactúan entre ellos, colaboran, se ayudan, se comunican. Ahora que ya no se ven todos los días físicamente porque pues no pueden ir a los colegios, se enlazan o solamente cumplen con desarrollar su clase y tratar de comunicarse con sus estudiantes a través de, con suerte, de la pantalla o a través de WhatsApp o a través de una llamada telefónica, o de repente tampoco eso. Entonces hay que identificar cómo es el contexto de estas instituciones. A partir de ahí tenemos nosotros que ayudar a que este directivo ejerza ese liderazgo que pueda convocar a sus colegas, en este caso, a un trabajo que pueda permitir un avance, un crecimiento, aunque sea de poquitos, pero que se pueda evidenciar logros en el trabajo con los estudiantes. No solamente es ver, acá vemos también que se menciona la organización, no solamente es que haya una organización donde cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, sino es cómo eso que yo hago lo voy a poder enlazar y voy a poder lograr que se genere una fuerza que permita también ser más sólidos frente a lo que nosotros queremos lograr. Y a esto entra también, que ya más adelante lo estoy mencionando, pero ahora también creo que es importante mencionar, y es un elemento
que antes nosotros no veíamos mucho ni tocábamos tanto y que son los padres de familia, ¿no? Los padres de familia como parte de este equipo, parte de esta fuerza. Si nosotros no tenemos a los padres de familia de nuestro lado, es muy difícil que podamos, mirando la realidad un poco lejana que les mencionaba, ¿no? En el caso de los colegios que están fuera de Lima o fuera de la costa, en todo caso, eh, la realidad es muy dura. Y entonces los docentes tratan de llegar hacia sus estudiantes a través de los padres de familia. Y si los padres de familia no saben qué es lo que está pasando y cómo es que queremos llegar hacia determinados objetivos, entonces difícilmente se va a poder pues, concretar. Por eso es que hablamos de equipos que no solamente tienen que ver con los directivos y con los docentes, sino es un equipo que tiene que congregar también a los padres de familia sí o sí. A veces, o antes, tal vez los papás estaban allí como parte de también un soporte, como no, valioso dentro de las instituciones, pero era eventual y más para situaciones como, por ejemplo, las actuaciones, los paseos, las promociones de terminaba el colegio o de primaria o inicial inclusive, ¿no? Aspectos más, de repente, más de fiesta. Pero ahora no, ahora los papás yo creo que son un elemento gravitante para poder conseguir que los estudiantes estén involucrados con sus aprendizajes. Y les cuento algo más. Justamente ayer tuvimos una reunión, nosotros le llamamos una reunión de red, queremos generar una red de directivos, ¿no? Donde yo tengo, por ejemplo, 10 colegios que visito, ¿no? Virtualmente, y pues trabajo con estos directivos, director, subdirector, coordinadores eventualmente, y entre los directores procuramos que, de estos colegios, procuramos que se conozcan, ¿no? A través de esta red, para tejer esta red, para que ellos que están en la misma zona, digamos, a veces, bueno, allá en Loreto hay zonas que están bastante distantes, pero a través de las comunicaciones, ¿no? Del WhatsApp, de la vía telefónica y con suerte, como les decía, poder comunicarse a través del Zoom, puedan ellos tener estos momentos donde intercambian experiencias, donde intercambian probablemente necesidades y se apoyan mutuamente. Entonces, justamente una de las historias heroicas que escuché ayer entre nuestros directores es cómo los profesores, que a veces no son, últimamente, a partir justamente de este tiempo, pues se los ha criticado bastante o se los ha cuestionado mucho. Hay maestros que salen de su casa y se van casa por casa a buscar a sus estudiantes. ¿Para qué? Para llevarles unas fichas de trabajo que pudieran ellos desarrollar, porque esos chicos no tienen acceso a internet, porque esos chicos no tienen forma de poder ver la programación de Aprendo en Casa y de descargar las actividades. Entonces en el colegio los profesores imprimen y les van repartiendo sus fichas, ¿no? Para que ellos puedan desarrollar las actividades y luego pues eventualmente puedan ir al colegio, el papá pueda ir al colegio y dejar las actividades, o tal vez el profesor en la siguiente visita recoge y por ahí en la puerta les da las indicaciones. O sea, de verdad es bien difícil, es bien duro, pero ¿cómo creen ustedes que estos profesores tienen esa motivación para hacer esto? Es porque hay un equipo de directivos que
están continuamente cerca a ellos, están continuamente acompañándolos y animándolos y procurándoles algunas estrategias que puedan permitir que haya, aunque sea un poquito de avance, que haya algún logro, ¿no? Entonces, esa es la importancia de estos líderes que puedan realmente hacer esa diferencia, ¿no? Entonces, volviendo a este esquema sencillo, es poder identificar primero dónde estamos, qué tenemos, ¿no? Ese diagnóstico nos va a permitir a nosotros poder generar una estrategia que nos va a ayudar a cambiar lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? No todo es malo tampoco, ¿no? ¿Qué tenemos bueno para poder potenciarlo? ¿Y qué es lo que necesitamos ir mejorando para llegar a esa situación deseada, ¿no? Hacia donde quisiéramos llegar. En este proceso de transición es donde este líder va a poder ejercer esa, digamos, esa magia, si se quiere, de poder generar la motivación, como ya lo mencioné, el ánimo de acompañar y acompañar a su equipo de docentes, en este caso, hacia esa mejora. Entonces, definitivamente el director, los directivos, tienen que ejercer ese liderazgo, deben ejercer ese liderazgo que va a procurar que se llegue a buen puerto con los propósitos que nos hemos planteado, ¿no? El liderazgo del director va a incidir en el mejoramiento escolar. Ahora, por una cuestión también ya, por estadísticas, también sabemos que el director es el segundo elemento más importante en los resultados académicos, ¿no? Después del maestro es el director. Entonces, de ahí la importancia de poder acompañarlo y poder darle las herramientas para que pueda, pues, hacer esta transformación dentro de su institución, ¿no? Motivar a sus maestros, desarrollar las capacidades, las habilidades de los docentes, generar, alimentar ese compromiso, ¿no? Ese compromiso que como profesionales ya tenemos desde el momento que hemos elegido nuestra profesión, es recordar continuamente para qué estamos donde estamos, ¿no? Margarita, no te quiero interrumpir, pero unos minutitos más para cerrar esta fase y de ahí claro hacemos que la sí. transición a la conversación. Claro que sí, ya estoy justamente para terminar. Simplemente este cuadrito que nos da alguna idea de la importancia de generar este cambio, ¿no? De gestionar estos cambios. Cómo es que el equipo va a también ser capaz de desarrollar habilidades de escucha, de poder aprender de una manera mucho más eficiente, de poder comunicarse. Si no hay una comunicación clara, si no hay una comunicación efectiva, entonces los mensajes pueden ser interpretados, sobre todo en este contexto, ¿no? El resolver problemas, esa pertenencia, como lo dije también al inicio, pertenecer al equipo, ¿no? Y por supuesto el poder ayudarse, el poder ser parte de este inmenso corazón que es la educación. Y para cerrar, entonces, ya para consolidar, ¿cuáles serían? Esa es la respuesta a la pregunta que nos hicimos en esa conversación. ¿Cuáles serían esos elementos clave? Pues aquí yo lo he consolidado luego de esta presentación. Es el liderazgo transformacional que va a generar autonomía en el equipo, ¿no? Un equipo que, llegado el momento, ya no necesite de estar continuamente preguntando, asegurándose de si lo que está haciendo es lo correcto. Ya sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, tiene confianza, está motivado. Y definitivamente es abierto, no tiene nada que ocultar, se presenta como tal e integra. Ese trabajo en equipo es el otro elemento
que yo creo que es fundamental. El trabajo en equipo, tanto desde el lado de los directivos como el lado de los docentes, donde haya un acompañamiento pedagógico que permita orientar el trabajo de los docentes. Estos docentes que también tienen que desafiarse continuamente y contrastar lo que están haciendo entre ellos mismos, apoyarse y preguntarse, ¿no? Investigar qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto, cómo lo puedo mejorar, analizar las evidencias. No solamente quedarnos en que tenemos a un grupo de estudiantes que tienen determinadas necesidades, pero ¿cómo los ayudamos? ¿No? Entonces, las evidencias, este análisis nos va a permitir también generar las acciones oportunas para apoyar a estos estudiantes. Y, por supuesto, la mejora continua, ¿no? Esta mejora continua que implica la aplicación, el desarrollo de estrategias pedagógicas, ¿no? La innovación que tiene que ver mucho con este trabajo en red que les decía hace un momento, ¿no? Lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros ahora, esta es una oportunidad maravillosa de aprendizaje, de intercambio, de experiencias, que definitivamente vamos a poder enlazarlas también con lo que ya tenemos. Y, como les mencioné, los padres de familia que estén involucrados. Si no tenemos el apoyo de ellos, es aún más difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, digamos, consolido de lo que he compartido con ustedes. Y solamente ya para terminar, los líderes son importantes, no por el poder que tienen, sino por su habilidad para empoderar a otros. ¿Ok? Eso para poder completar. Perfecto, gracias. Y definitivamente vamos a seguir, pero ahora vamos a ver, vamos a transferir a una conversación con el grupo. En lo que ustedes están pensando, en cualquier pregunta, comentario o cosas sobre su contexto, creo que Margarita nos ha dado varias cosas para pensar, y cómo el liderazgo, yo si puedo compartir mi propia reflexión, cómo el liderazgo está como intercalado, de tal manera que no se pueden necesariamente separar de un equipo, ¿no? Un equipo de alto rendimiento, o sea, son líderes juntos, trabajan como líderes, entonces todos esos elementos creo que son importantes y trabajan con una visión compartida, que creo que es otra parte que te escuché, Margarita, sobre esa brecha, ¿no? De nuestro estado deseado, a dónde queremos llegar y dónde estamos, el saber qué vamos a hacer ahí es creo que lo que nos da una visión compartida para trabajar como equipo hacia algo claro. Con eso yo me voy a quedar callada, pero sí, Lía tiene su mano levanta, por favor. Sí, gracias, Rox. Una reflexión sobre lo que estuvo comentando en este momento acerca del liderazgo, Margarita. Yo voy a hablar digamos, de mi experiencia, ¿no? Que es básicamente trabajando en colegios privados, o sea, particulares. Yo creo que una de las funciones que también tiene que tener un líder que digamos, está a cargo de un equipo, ¿no? De docentes, sea el director o sea un coordinador de nivel, también uno ha tenido que incorporar habilidades también de relacionista público, de mediador laboral, de evaluador, ¿no? De justamente el impacto, los resultados, porque yo hablo de la realidad de los colegios privados. Con esta pandemia se ha agudizado mucho el tema laboral, ¿no? Entonces, pocos son los colegios, creo que ninguno, ni siquiera los colegios de mayor nivel, digamos, económico, han salido indemnes de la pandemia. Todos hemos sufrido el impacto. Y el impacto no solamente en materia de cambiar nuestra metodología, sino también el impacto que muchas veces más duele, que es el del bolsillo, ¿no? O sea, nos han recortado el salario y nos han aumentado muchas veces la carga de trabajo. En muchos colegios del año pasado, este año, han reducido su plana docente, ¿no? O sea, han funcionado salones porque piensan que trabajar con 40 chicos virtualmente es menos cansado que trabajar con 20 de manera presencial, ¿no? Entonces han hecho esa jugada,
hay un índice de morosidad altísimo en la mayoría de colegios, hay miles de colegios pequeños que han tenido que cerrar o están a punto de cerrar este año porque realmente la pandemia ha sido muy desestabilizadora. Entonces, en ese nuevo escenario también uno como líder tiene que sacar ese tipo de habilidades, ¿no? O sea, uno tiene que ser el filtro, la bisagra que conecta, bueno, el lado empresarial o de la promotoría, como lo quieras llamar, el dueño del colegio, y el equipo de gente que tienes, ¿no? Entonces todo el tiempo hay, ¿no? Inquietud, inseguridad, la gente dice, me renovarán el contrato y nos van a volver a rebanar el sueldo y qué va a pasar y cuántos se van a quedar, cuántos se van a ir. Otros dicen, bueno, si no me pagan el 100% por el cual me contrataron, yo me voy, ¿no? Y mientras tanto el colegio sigue sufriendo también la presión de los padres, porque antes, como bien dice Margarita, los padres eran una presencia de fin de ciclo, de fin de bimestre, ¿no? Ahora son diarios los padres que están ahí sentados y se meten a discutirle al profesor y le critican en el chat. Yo he tenido que intervenir varias veces porque las mamás son a veces muy críticas, entonces algo no les parece, inmediatamente los chats revientan, porque ya saben que ahora toda la herramienta de comunicación de los papás, ¿cuál es? Los chats que vienen, ¿no? Por salones o por cursos. Entonces, ese tipo de realidad antes no la hemos tenido. Entonces, es una realidad donde uno tiene que aprender de relaciones públicas, de manejo de medios, tiene que ser un poco community manager de tu colegio para siempre preservar la imagen. Tú eres la persona que tiene que absorber las consultas, las críticas, los reclamos de los papás, la presión de la promotoría, pero quiero que hagan esto, quiero que saquen esto otro, quiero que esta prueba saquen tanto, no quiero que haya tal cosa, quiero que haya esto. Y esa es un poco también una nueva faceta que uno ha tenido que sacar como líder. Entonces, yo a todo lo que ella ha dicho, yo añadiría en ese escenario, quizás esa faceta que antes pues uno no tenía que verla, ¿no? Porque eso ya se encargaba pues la administración, ¿no? El jefe, ¿no es cierto? Y uno se daba a la mesa y bueno, yo me encargo de la parte pedagógica, la parte ya del sueldo, administrativa, ya tú verás, ¿no? O sea, tú te arreglas con la administración. Pero ahora ya no es así, ahora eso ha invadido también el ambiente y obviamente es una preocupación central de los profesores, ¿no? Y más en un contexto mundial donde ya cada vez quedan menos empresas, donde la gente antes, yo me acuerdo en mi colegio, los profesores se quedaban pues 20, 30 años, ¿sí o no? Tenías la misma plana de profesores toda tu vida, o sea, ya sabías que en tercero de secundaria te iba a tocar tal persona que te enseñaba química y la profesora de educación física. Ahora ya no sabes quién va a enseñar, porque puedes estar ahora y de acá a un mes ya no estás, o de acá a un año ya no estás. Entonces esa incertidumbre también afecta la posibilidad de crear un equipo cohesionado, pues estás empezando a trabajar a la gente, a hacer que se conozca, que crezca, que avance, que se cohesione, y de repente vienen 2 o 3 que se van y te desarmaron todo el equipo. Esa es una realidad que yo también estoy viviendo ahora, ¿no? No sé, esa amenaza, oportunidad, no sé, pero es bastante complicada. Gracias, Lía. Tenemos a 2 personas, no sé, Nela, ¿qué te parece? Y Margarita, ¿qué te parece a ti? Tenemos a 2 personas con la mano levantada, no sé, Margarita, si prefieres comentar o si le damos la oportunidad en el espacio a Martín y a Sibile sí, para que ellos... Ya. Sí, por favor, claro, sí. Perfecto. Y ahí entonces tú puedes... a ver, Martín. You're Hola, next. ¿Qué tal? Hola. Hola, un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Margarita, también por la presentación. Ahora, pensaba mucho en lo que estabas comentando, ¿no? Sobre el tema de liderazgo en estas situaciones de incertidumbre. A mí me tocó trabajar tanto el año pasado como este año elaborando material pedagógico para Aprendo en Casa, para el área de inglés, para la plataforma web. Y como se podrán imaginar, fue algo que nos tomó totalmente de sorpresa, ¿no? Nosotros estábamos trabajando un tema y de repente, boom, ya, para mañana tenemos que tener todo este material y tiene que haber además todo un sustento pedagógico detrás que explique la metodología que vamos a trabajar y además el material tiene que ser contextualizado para que pueda trabajarse en todo el Perú, con chicos que van a trabajar solos, con docentes que van a trabajar en periodos muy cortitos con los estudiantes, entonces tenía que haber toda una estrategia ahí atrás, ¿no? Y de lo que estaban comentando, y algo que nos ayudó a nosotros, al equipo, a poder realmente enfrentar este reto, fue que nos conocíamos. Entonces sabíamos, mira, esta persona de repente es un poco más creativa, esta persona acá tiene estos conocimientos de metodología ya elaborado material antes, porque ninguno de nosotros había sido contratado
para elaborar material pedagógico, ¿no? Entonces era algo para casi todos nosotros, era totalmente nuevo. Y lo que llegamos a hacer y lo que sí llegamos a trabajar y creo que nos ayudó muchísimo fue también, nos sentábamos a pensar y decíamos, a ver, ¿qué es lo que necesitábamos? Trabajábamos nuestro árbol de problemas, cuál era el problema, cuáles eran las causas que tenía este problema, cuáles eran las consecuencias, y en función a eso nosotros armábamos un plan, que no era no solamente elaborar este material de Aprendo en Casa, sino también teníamos que pensar, a ver, ¿cómo vamos a hacer nosotros para medir si es que este material funciona o no? Porque no vamos a estar haciendo a ciegas un material que de repente no está funcionando. Roxana y Nela nosotros tuvimos realmente el gusto de que puedan apoyarnos en toda esta investigación que nos ayudó para que el material sea muchísimo mejor este año, ¿no? Inclusive el año pasado a la mitad, con una investigación más exploratoria pequeña, también comenzamos a mejorar el material, acompañamos todo este proceso con una serie de 9 webinars en los que los docentes también podían escuchar y podían participar y podían hacernos preguntas, activamos un correo electrónico para poder trabajar con los profesores, pero ahí sí el liderazgo fue bien importante, ¿no? Si bien no teníamos necesariamente una cabeza de inglés en el equipo, cada uno, como nos conocíamos, dijo ya, cada uno es responsable de esto, y totalmente responsables, ¿no? Respondíamos por lo que nos correspondía a cada uno de nosotros, teníamos ya un plan, todas nuestras acciones iban dirigidas a eso, y creo que eso es lo que nos ha ayudado. Había tropezones, errores, de todo, pero al final creo que el resultado fue bastante positivo y hemos aprendido muchísimo y hemos salido muy fortalecidos. Había como afán de aprender y de mejorar constantemente que nos ayudó, y justo todo este proceso regresó a mi cabeza gracias a la presentación de Margarita, ¿no? Creo que era algo importante y que me gustaría que todos sepan también, ¿no? Porque todo el proceso que hubo atrás fue complejo, fue largo. Margarita, no sé si quieres comentar algo sobre lo que Martín acaba de mencionar, o Lía, antes de que Sibile. Sí, bueno, a Lía quería decirle que la entiendo perfectamente. Mi cercanía con los colegios del Estado es a partir, bueno, la he tenido de manera temporal, ¿no? Pero la mayor parte de mi carrera profesional la he desarrollado en colegios privados. Así es que lo que tú comentas, yo, mira, te escuché y lo sentí en el corazón, porque sé que es así. La exigencia de los padres de familia, de las mamás, la intensidad a veces con que nos cuestionan y nos exigen, ¿no? Porque lamentablemente, y digo lamentablemente no porque no lo considere justo, sino porque lamentablemente se prioriza el hecho de que es pagado, ¿no? Entonces, como yo pago, yo tengo el derecho de exigir. Claro que tiene el derecho de exigir, ¿cómo no? Pero algo con lo cual yo batallaba continuamente cuando tenía cargo, he dirigido diferentes colegios y hablaba con las mamás. Cuando hablábamos de uno a uno era maravilloso porque lo entendían, ¿no? Y les decía cómo era el trabajo que hacíamos internamente, lo que no se veía. Ellas se sentían identificadas y agradecidas y decían, sí, Miss, en verdad nosotros estamos felices con el colegio, sabemos que ustedes trabajan, la Miss, sí, pero cuando ya se juntaban era otra cosa, ¿no? Entonces, sí, no creas que estoy ajena a las dificultades y a los avatares que se viven en los colegios privados, el tema, los recortes que se han hecho en los salarios, pues en los pagos, y que inciden los salarios, definitivamente afectan, ¿no? Así es que hay mucho de heroísmo también en todo esto. Y por otro lado, Martín, mira, yo quisiera darte un abrazo de verdad de agradecimiento por este trabajo maravilloso que ustedes, en este caso, en cabeza tuya, doy las gracias porque yo sé perfectamente que es un trabajo titánico. Hacer Aprendo en Casa, que es un trabajo muy lindo, pero tampoco conocido. Para que pueda ser reconocido, tiene que ser conocido.
Lamentablemente, el hecho de que Aprendo en Casa haya llegado en un momento de desesperación para todos, no ha permitido que se pueda valorar el trabajo enorme que ustedes han hecho detrás, ¿no? No es nada al azar, no es algo que se hizo porque hay que darles, pero vamos, discúlpenme, y nosotros en los colegios privados, cuánto quisiéramos que nos den todo eso ya resuelto, ¿no? Nosotros tenemos que traer todo de cero. Los profesores del Estado reciben todo ya, plic, 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 hechecito, ¿no? Listo, pero, por supuesto, tienen que, y ahí está la parte difícil, creo, Martín, que todo lo que tú pensaste detrás para poder generar estas actividades maravillosas, lindas, dinámicas, entretenidas, motivadoras, llega hacia las manos de los profesores o digamos a la página web o a través de la televisión, ya hecho, ¿no? Entonces a veces no se le da ese valor, ¿no? No se ve lo que está detrás y los profesores lo ven ya, esto no lo entiendo o esto es muy poco para mis chicos, ellos están en otro nivel o están en un nivel inferior, pero no lo analizan. Y eso es algo que nosotros estamos tratando de, justamente, de trabajar con los directivos, ¿no? Que ellos se aseguren que los maestros ingresan a la página web, que revisan la planificación, que comprenden para qué se está haciendo, qué es lo que queremos lograr a través de esas actividades, ¿no? Entonces, sí, nosotros somos aliados de todos ustedes, desde nuestros espacios, y ojalá que pues yo creo que esto ya no hay vuelta atrás, y Aprendo en Casa yo espero que no desaparezca, sino más bien, como tú muy bien has reconocido, cuando se comenzó fue un poco loco, ¿no? Porque todo era loco, pero ya en este año ha sido un poquito más aterrizado, ¿no? Y las cosas pues ya no es que fluyan simplemente, sino que son más pensadas, más meditadas, más analizadas y por supuesto contextualizadas, que esa es la parte, creo yo, más difícil, ¿no? Es el desafío más grande. Gracias, Martín, nuevamente por eso. Gracias, Margarita. Civile ha estado esperando. Gracias por tu paciencia. No, solamente hacer, bueno, Margarita me hace recordar de lo que hacemos realmente en nuestra institución. Buscamos mucho ese liderazgo de empoderamiento de los docentes y lo trabajamos así con los estudiantes y con los padres de familia. Nosotros en la institución Gabriela Mistral comenzamos con una ONG, Comunidades de Aprendizaje, y a mí me gustó más lo que son los grupos interactivos, porque hay tertulias, grupos interactivos, y yo me voy a grupos interactivos. Y en la presencial yo he tenido siempre cada mes visita de papitos, mamitas, tíos, tías, madrinas, para que podamos, trabajar con los estudiantes. Y de ahí nace conmigo un programa, Te Veo, Te Hablo, Te Cuento, justo en esta pandemia. Ya cumplimos en este mes de agosto 1 año porque sacamos un canal de las youtubers académicas en el canal Gabrielinas en Acción. ¿Qué buscamos? Que este adolescente que sean pues inspiradores, que estén motivados de hacer el cambio. Y ese cambio se ve muchas veces en que los jóvenes se comunican con las estudiantes a través de sus comentarios y piden qué temas también ellos quisieran saber un poquito y que las chicas lo puedan dar a conocer en el programa. Vale lo que dijiste, Margarita, de verdad un gusto, y sobre todo por una buena líder que tenemos en la institución, que es nuestra directora. La única directiva que es ella, que es la señora Julie, no sé si ha ingresado, pero la Miss Julie es una mujer de que tiene, número 1, el liderazgo transformacional, lo que dijiste. Una mujer que motiva, da confianza a su comunidad, porque tiene que ir a la comunidad
para que haya esos logros. Número 2, el trabajo en equipo. Ella busca siempre ese trabajo en equipo, en que no apartemos las cosas individuales, sino sumemos. Y el tercer punto, la mejora continua, el desarrollo, la innovación que ella nos está inculcando, nos está ayudando, nos está apoyando en todo. Vale lo que dijiste, Margarita, gracias. Ha sido una buena hoy día, una buena ponencia. Llegué un poquito tarde, pero te escuché lo principal, lo más exquisito para saborear ese menú. Gracias. Ay, qué linda. Gracias a ti. Gracias a ti. Para los que llegaron un poquito tarde, quisiera mencionar rapidito. Ha salido configurado equivocadamente, creo, por mí, 7 p.m., que es Eastern Time, de hora de Miami. No es ni hora de Argentina, no es hora de Perú, no es hora de México. Entonces, para algunas personas ha habido confusión con eso. Mil disculpas, vamos a tratar de asegurar, yo voy a tratar de asegurar que eso no pase nuevamente, pero hay una grabación, o sea que primero que no hay ningún problema. Esta es la familia de Evolution Perú y ustedes son parte de esa comunidad y esa familia. Llegan cuando pueden llegar, sabemos lo que es el trabajo de un líder educativo y un educador, lo respetamos muchísimo y agradecemos el tiempo que nos dan, pero sí hay grabaciones en el canal de YouTube que está en el chat. Nela ha puesto en el chat, y si ponen sus notificaciones, si le ponen like y notificaciones, que les puede mandar información cada vez que se cuelga. Entonces, cuando nuestro equipo de las redes haga ese trabajo y cuelgue la grabación, la tenga lista y colgada, entonces puedes recibir información sobre eso de inmediato. Notificación. Perdón por ese anuncio que me metí en el medio, pero varias personas me han mencionado lo de la hora. Sí, no sé si solamente cortito para no extender mucho. Sibile, muchas gracias también por tus comentarios y por ese entusiasmo y por esas ganas tan lindas que tienes tú. Se nota que eres una persona súper comprometida con lo que haces, que lo disfrutas, y gracias por mencionar lo de las comunidades de aprendizaje, que es bueno, es que hay tantas cosas que yo, para poder consolidar, digamos, lo que he compartido hoy día con ustedes, me costó, les confieso, porque hay tantas cosas que quisiera conversar con ustedes y aprender también. Ahora Sibile lo ha mencionado, el tema de las comunidades de aprendizaje. Nosotros trabajamos mucho eso. Una de las estrategias que desarrollamos con los directivos, justamente, de todas maneras, sí o sí, es las CAP, que les decimos nosotros, ¿no? Que son las comunidades de aprendizaje profesional. Ellos, cada vez que nosotros estamos, o sea, vamos asesorándolos continuamente, pero tenemos 2 días específicos que trabajamos con ellos 16 horas, creo, ¿no? Seguidas, así, no, por espacios. Y una de las tareas que ellos deben hacer es organizar una reunión CAP, que implica que ellos tienen que priorizar una necesidad dentro de su institución, y ese problema priorizado es el que van a analizar, ¿no? A nivel de equipo. Por supuesto, esto exige que haya un análisis previo y que se pueda sustentar con data. La data es otro de los temas también que se está dando muy fuerte. Procuramos que los directivos y los docentes mismos también puedan ser conscientes de la importancia de poder respaldar lo que decimos y lo que hacemos a través de evidencias que se puedan comprobar, que se puedan contrastar, y eso es la data. Entonces, uno de los factores, digamos, primordiales para poder desarrollar una CAP dentro de una institución educativa es poder contar con data. Y por supuesto, la esencia, que tú la has mencionado muy bien, Sibile, es ese compartir, ese integrarse, ese poder intercambiar experiencias, como lo estamos haciendo ahora nosotros, y que eso pues enriquece la práctica pedagógica, ¿no? Eso quería acotar. Gracias, Sibile. Gracias, Margarita. Estamos ya llegando al final de nuestro café virtual de hoy. Has dicho muchas cosas, he tomado muchísimas notas de lo que tú has dicho. Hemos hablado de
el liderazgo transformacional y su importancia en la creación y en el mantenimiento de equipos de alto impacto que evidentemente van a impactar en la calidad de la educación que reciben nuestros alumnos. Arrancamos por el diagnóstico, dónde estamos y qué queremos, pero el diagnóstico se tiene que basar en el conocimiento de la cultura organizacional, que no es solamente el qué hacemos y el cómo lo hacemos, sino de manera central quiénes forman ese equipo, quiénes son los miembros de esa organización, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades y planificar con ellos hacia dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. William Machaca nos puso un comentario y nos decía que lo importante que es tener una clara teoría del cambio. Y además de esta clara teoría del cambio, una teoría de acción, cómo queremos lograr y cómo queremos implementar ese cambio. Pero lo más importante, creo, Margarita, que queremos resaltar es la importancia de un líder que inspire. Y yo creo que ya hemos hablado antes de esa tormenta en la que estamos todos en diferentes barcos, ¿no? Y también, creo que lo he mencionado antes también, este pensamiento que dice que si tú quieres que tu equipo construya un barco, no le hables de los materiales, no le hables de la resistencia, sino háblales del mar, ¿no? Háblales de navegar, háblales de conocer otros destinos, y ellos van a buscar la forma de generar un velero, un barco, que los lleve a ese destino. Quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes por acompañarnos un viernes más en un café virtual. Tenemos invitados geniales para las semanas que vienen también. Tenemos muchísimo que pensar y que meditar con todo lo que Margarita nos ha dicho. Les vamos a hacer llegar, evidentemente, el café instantáneo con la presentación de Margarita, con algunos recursos y el acceso a la grabación para que ustedes lo compartan con quienes ustedes quieran. Somos una comunidad que aprende junta, por eso Roxana y yo siempre estamos agradecidas de contar con ustedes, de sus preguntas, de sus reflexiones. Lía, gracias por compartir y por hacer catarsis, porque todos estamos en eso también. Y eso también es parte importante de quiénes somos nosotros. Roxy, te dejo para cerrar el espacio. Margarita, te queremos muchísimo, 1.000.000 de gracias. A usted. Sí, gracias Margarita, gracias por impulsar una conversación y una reflexión y un catarsis y un aprendizaje colectivo, sabiendo, si puedo mencionar evidencias, que Harry dice que bueno, no es que dice, pero Harry ha identificado en los metaanálisis. Ustedes creo que quizás sepan mejor que nosotros, pero creo que es 1.72, si no me equivoco, tamaño de impacto o efecto para la eficacia colectiva, que viene de todos juntos, en equipo, trabajar con un bien común, que es la mejora de los aprendizajes para nuestros estudiantes y la razón de nuestro ser en este grupo. Les queremos agradecer de nuevo por estar acá con nosotros, por tomarse el tiempo. Espero que hayan tomado su cafecito, su tecito y que tengan un fin de semana de algún tipo de descanso. Sabemos que no es fácil y los tiempos no son fáciles, pero les agradecemos y estamos todos acá juntos porque la educación... Semana del Día del Padre, por si acaso. ¿Perdón, Gerardo? Fin de semana del Día del Padre, ¿ah? ¡Ay, gracias por mencionarlo! Me olvidé. Día del Padre. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre a los padres que están en este Zoom! Y a todos un lindo fin de semana, sí. A celebrar el Padre. A celebrar el Padre el Padre de todos. Bueno. Y a seguir trabajando con amor y con esperanza. Así es. La educación es la esperanza de todos. Mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Margarita. Gracias. Feliz día a los papás. Feliz día de los papitos. A los papacitos también. A todos. Nos vemos en 2 semanas. Adiós, gracias. Wow. Genial.